Hola, soy Pedro Salinas en otra edición de Bitácora Maleña, espacio que aborda el caso sodalicio y espacio que espero que no llegue hasta diciembre, porque espero que el Vaticano tome las medidas que debió tomar hace bastante rato respecto de esta institución de características sectarias y mafiosas. Bueno, el día de hoy quería volver al informe de los expertos internacionales contratados, todo hay que decirlo, por el propio Sodalicio para que confeccione un reporte hecho a su medida, ¿no? Como finalmente terminó siendo. Bueno, en este informe de los expertos internacionales, donde estaba la norteamericana Catherine McChesney y el irlandés Ian Elliot, se leía un eufemístico subtítulo que decía, punto 3, exodálites, dos puntos, abuso sexual a menores. Un término eufemístico porque, claro, cuando dice exodálites, o sea, estos señores abusaron después de que se fueron de la institución. No, eran sodálites cuando abusaron de menores. En este subtítulo se trataba o abordaba el tema de depredadores que abusaron sexualmente de sus presas cuando eran sodálites en actividad. Pero claro, de, a la fecha del momento en el que se hace el informe, ya no eran sodálites. Entonces le ponen exodálites. No, pues, ¿a quién quieren engañar? Y aunque no fue explicitado en el informe, ninguno de estos abusadores, ninguno de estos depredadores sexuales fueron expulsados, ¿ah? O sea, los dejaron irse. A ver, ¿qué cosa dice? De acuerdo con los testimonios recogidos entre 1975 y el año 2000 y en una ocasión en el 2007, esa única ocasión en el 2007 alude al hecho de Lampai infraganti al sodálite o al entonces sodálite Daniel Murguía, que fue eh, ubicado por la policía en un hotelito de mala muerte en el centro de Lima, muy cerca de la Plaza San Martín, tomándole fotografías a un niño de 11 años. Pero hacen este énfasis, un único caso en el 2007 como para acotar los abusos hasta el año 2000. La sutileza no es algo que haya caracterizado a mis ex colegas del Sodalicio, ¿no? Bueno, aquí dicen que hubo 5 sodálites, incluyendo en esos 5 a Figari, que habrían abusado sexualmente de menores. De estas 5 personas, dice el documento, solamente Figari permanece siendo miembro del Sodalicium, pero ha sido recientemente retirado de la vida comunitaria por el actual superior general con el consentimiento de la Santa Sede. Retirado de la vida comunitaria. Nunca lo expulsaron. Es algo que no me voy a cansar de repetir. Las ofensas de los 4 exmiembros del Sodalicium son descritas a continuación. 4, ahora exodálites, abusaron sexualmente de 19 jóvenes.
que se sepa, ¿no? 18 de los menores eran varones y una era una mujer joven. Una de las víctimas, varón menor de edad, fue sexualmente abusado por un sodálite y después, en una ocasión posterior, por otro sodálite. 3 de los sodálites, uno actual, es decir, Figari, y 2 exmiembros que abusaron sexualmente de menores, también abusaron sexualmente de adultos. 2 de los ahora exodálites abusaron sexualmente solo de menores. Germán Doig, el que iba a ser santo, entre 1983 y el año 2000, habría abusado sexualmente de 5 hombres y una mujer menores de edad. También lo habría hecho con 5 varones adultos y manipuló sexualmente a otros 3, el santo. Una víctima adulta testificó que fue sexualmente abusado por Doig y por Figari, aunque no al mismo tiempo. Y aquí viene un relato curioso, muy particular, del reporte de los consultores extranjeros. Eduardo Regal, quien fue del entorno íntimo de Figari, que fue el que sucedió a Figari como superior por 11 meses y antes había sido su vicario, o sea, el número 2 de la organización, Eduardo Regal Villa, sobrino carnal del fujimorista Javier Villestein, Eduardo Regal y no Rocío Figueroa, la verdadera autora de las pesquisas que descubrió la doble vida de Germán Doig, Eduardo Regal, según el informe, con la asistencia de 2 sacerdotes sodálites, y debemos asumir que uno de ellos es Jaime Bertel, porque él ha dicho que él inició una investigación, está en las carpetas fiscales. Eduardo Regal es quien habría llevado a cabo una investigación de 2 años para establecer los abusos de Doig. Dice el informe, Regal determinó que Doig había abusado de otros menores de edad y en el 2011, en contra de los deseos de Figari, informó a la comunidad del sodalicio y al público que Doig había cometido actos que eran contrarios a su promesa de celibato, aunque no reveló que Doig había abusado de menores. Bueno, este extracto no se condice con lo que realmente ocurrió, pues. Y esto lo puede acreditar, por ejemplo, Cecilia Collazos, una fraterna en activo que conoce la historia, o la propia Rocío Figueroa, que actualmente vive en Nueva Zelanda, o mi colega y amiga Paola Ugaz, o el periodista Juan Carlos Tafur, que entonces dirigía Diario 16, también conoce la historia, o este pequeño servidor, entre otros, ¿ah? Entre otros, que pueden corroborar que lo que dice el informe no es verdad, o sea, es mentira. Lo que sucedió fue que ante la presión interna de Rocío Figueroa y conocedores de que la filtración sobre la doble vida de Germán Doig había sido filtrada a Diario 16, el diario que entonces dirigía Juan Carlos Tafur, y a la revista Caretas, Eduardo Regal tuvo que acelerar, tuvo que meterle el acelerador a fondo al proceso de gestión de crisis, porque eso fue lo que hicieron, ¿no? Una gestión
de crisis ante el escándalo que le reventó en la cara, y antes de que los odálites y adherentes y miembros de la familia espiritual, del MBC, de las agrupaciones marianas, las fraternas, las pobres servitas nunca se enteraban de nada porque están prohibidas de leer noticias, o estaban prohibidas de leer noticias en ese momento, se enterasen de los abusos de Doig por la prensa y no por las autoridades del sodalicio, ¿no? Esa fue la verdad de la milanesa. Llamaba doblemente la atención este desliz, esta omisión en el reporte de los consultores extranjeros, porque estos hechos fueron narrados con bastante precisión en la investigación que hicimos con Pablo Ugaz, mitad monjes, mitad soldados. Investigación que supuestamente habían leído los consultores extranjeros, porque eso fue lo que me dijo a mí, por ejemplo, la ex agente del FBI, Kate McChesney, y el propio Ian Elliot, el irlandés. La cuestión es que quien puso en jaque a Figari no fue Eduardo Regal, fue Rocío Figueroa. Quien presionó para que Figari renuncie al cargo de superior general no fue Eduardo Regal, fue Rocío Figueroa. Quien tomó contacto con la prensa, con periodistas independientes, ante el grotesco encubrimiento en ciernes en el que están las autoridades del sodalicio sobre los escándalos de Doig y de Figari, no fue Eduardo Regal, fue una vez más Rocío Figueroa. O sea, la artífice de los hallazgos, si no quedó claro, fue Rocío Figueroa y no Eduardo Regal, como sugería, o prácticamente afirmaba, el informe de McChesney, Ian Elliot. Eduardo Regal, para más señas, en los hechos fue un encubridor. Y no solamente de esto que estamos hablando, de los abusos de Doig y de Figari, sino que hace poco le llegó una carta al superior general del sodalicio, de acuerdo a una información propalada por el portal Crux, donde una de estas 8 cartas que piden sanciones ejemplares para por lo menos 6 sodálites en actividad, en una de ellas se señalaría a Eduardo Regal como encubridor de pornografía infantil, en una carta vaticana. Pero, ups, ese dato se le pasó a la gente del FBI y se le pasó al irlandés por la guacha. Dicho sea de paso, no fue el único pasaje en el que Regal aparece pues como el Cid campeador, como, no sé, así el, el, el limpiador interno del sodalicio, ¿no? Según la narrativa de estos consultores extranjeros. Virgilio Levalle, por ejemplo, fue señalado como abusador sexual de por lo menos un menor y 2 adultos jóvenes entre 1977 y 1987. También habría manipulado sexualmente a 3 hombres adultos en la comunidad donde vivía. Una de las víctimas, por recomendación de Doig, puso por escrito lo sucedido con él y luego se lo alcanzó a Figari.
La víctima de Levalli declaró: recuerdo haber escrito mi informe y dárselo a Figari para que lo lea. Figari me dijo que nunca deberíamos volver a hablar sobre esto y entonces le ordenó a alguien encender la chimenea, o él mismo la encendió, ya no recuerdo. Figari tomó mi informe y lo quemó, según el testimonio de la víctima. A mí, que siempre me quieren encamar con Levalli a cualquier costo, que quede constancia de que yo nunca he vivido bajo el mismo techo con Levalli, en ninguna de las comunidades que ha vivido. Bueno, luego de aquel gravísimo incidente, Figari, ¿qué hizo con Levalli? Lo confinó en la comunidad de San Elred, que quedaba en la Avenida Brasil 3029, y ahora es otra cosa. Esa comunidad ya no existe. Es más, no han vuelto a usar el nombre de San Elred, porque resulta que el Sualicium se enteró que San Elred es el santo de los gays. Algo que yo también me enteré cuando estábamos haciendo la investigación de mitad monjes, mitad soldados. Bueno, ese confinamiento de Levalli en San Elred duró un tiempo. Figari trató de retenerlo lo más que pudo. Figari quería que siguiera siendo sodalite. Es más, lo invitó a viajar con él a Roma como su acompañante, y Levalli dejó el Sualicium tiempo más tarde, en el año 87, por voluntad propia. Tampoco lo expulsaron y no le dijeron a nadie que Levalli había abusado sexualmente de menores o de otros sodálites. Tan es así que cuando yo me entero del asunto años después, me voy a la oficina de Jaime Bertel en Lizardo Alzamora, en San Isidro, que estaba ahí en un segundo piso, para pecharlo y decirle: oye, me he enterado de esto, ¿y qué? ¿Por qué no le avisaron a nadie? Porque Levalli, una de las cosas que hace cuando se va de la comunidad, toma contacto con varios exodálites que habíamos sido sus dirigidos espirituales. Entre ellos, Enrique Projaska, Toño Payet, yo, Franco Yufra y un par más. Nunca nos dijeron nada. Y Bertel me lo reconoció. O sea, Bertel sabía, pero ahora dice que no. Él no sabía nada de nada. Y lo ha dicho ante la fiscalía. Y me imagino que con una seguridad que convenció a la fiscal. Y no solamente a la fiscal, también se lo dijo a la gente de la primera comisión, de la comisión de ética. No, estos, ya los odalites viejos, son mitómanos con oficio. Pero bueno, continuemos con este informe segundo de la Comisión de Expertos Internacionales, que no tiene nada que ver con los resultados de la primera comisión, que sí hizo su chamba, la hizo ad honorem y no cobró ni un mango por el trabajo que hicieron durante prácticamente medio año. La versión oficial sobre el caso Levalli era que había faltado gravemente a la obediencia y por eso se le había confinado temporalmente en la casa de San Elred, en la avenida Brasil, cuadra 30. Eso también, por cierto, fue omitido por el informe de los expertos internacionales. O
Sobre el caso Jeffrey Daniels, uno de los pederastas seriales de esta institución, y quien habría abusado de por lo menos una docena de chiquillos, y que también fue aislado y encubierto, el mismo modus operandi que aplicaron con Levi, lo usaron con Jeffrey Daniels, solamente que el confinamiento de Levi duró unos meses, el de Daniels duró 3 años. 3 años en una de las comunidades de San Bartolo, con el pretexto, lo tenían ahí con el pretexto de que estaba discerniendo su verdadera vocación, porque según las autoridades sodalites, Jeffrey Daniels estaba cuestionándose su vocación de sodalite porque de súbito el Espíritu Santo le estaba diciendo que lo suyo era ser monje, ¿no? Que tenía vocación monacal. Y por cierto, como con Levalli, al poco tiempo, la institución le permitió partir silenciosamente, sigilosamente, cuasi clandestinamente, hacia los Estados Unidos. Tampoco lo expulsaron. Tampoco dijeron por qué se fue Jeffrey Daniels del sodalicio. Eh, y ahí el informe concluyó lo siguiente: fuera de algunas autoridades como Figari y Doig, nadie, así lo afirman, nadie sabía la verdadera razón por la cual Daniels se encontraba aislado o la amenaza que representaba para los menores. Textual, ¿ah? Textual. Nadie sabía, dice el informe de los expertos internacionales. De la número 3 del FBI, del expertísimo asesor irlandés Ian Elliot. Nadie sabía. ¿En serio? ¿No lo sabía el Consejo Superior de aquella época? O sea, ninguna autoridad fuera de Figari y Doig estaban al tanto. O sea, no leyeron nuevamente Mitad monjes, mitad soldados, donde ahí se especifica y se narra con hechos y épocas que lo sabían los sodalites José Sam, Germán Mackenzie, que era el superior regional, el número 3, Oscar Tokumura, que además era el custodio de Daniels en San Bartolo, y Alfredo Garland, miembro de la generación fundacional y del Círculo de Hierro de Fidai. Otra cosa más, ninguno de los sodalites antiguos, de los sodalites viejos, de la vieja guardia, no preguntaron por qué habían confinado a Daniels. Y si lo hicieron, ¿de verdad se creyeron lo de que quería ser monje? Bueno, más o menos el ejemplo Levi Daniels siguió un mismo patrón, un mismo modus operandi. Y además, ya se sabe por el informe que presidió el excongresista Alberto de Belaúnde, que logró las declaraciones de Germán Mackenzie, que era el superior regional en el momento que estalla el escándalo de Jeffrey Daniels a nivel interno. Mackenzie revela en la comisión del Congreso que todo el Consejo Superior estaba al tanto y discutieron qué iban a hacer con Daniels ahí.
Tanto que por ahí alguien sugirió que se vaya a vivir con Figueres y Figueres dijo, yo no quiero vivir con Daniels. Pero claro, los expertos internacionales, otra que se le pasó por la guacha, a la McChesney y a Ian Elliot. Bueno, en la segunda parte de este informe de los especialistas, se especificaba lo siguiente. 14 hombres y 3 mujeres reportaron haber sido abusados sexualmente como adultos jóvenes por 7 sodálites. 14 hombres reportaron haber sido manipulados sexualmente como adultos jóvenes por 4 sodálites. Los responsables de todos estos abusos fueron 7 sodálites. 3 de estos están comprendidos dentro del informe abusos perpetrados por el señor Luis Fernando Figari y el abuso sexual de menores por sodálites. 4 de los agresores se han disculpado con sus víctimas. Ah, ya. Asunto arreglado. Los actos de abuso o manipulación sexual de un adulto ocurrieron entre 1975 y el 2009. O sea, debemos inferir que fue una cosa como sistemática, ¿no? Porque ese hiato temporal, no me parece que es un poquito, bastante largo. 3 de los 7 responsables ya no están en el sodalicio, pero no nos dicen los nombres. Uno murió en el 2001, o sea, Germán Doig, no lo dicen, pero el sodalite que muere en el 2001 es Germán Doig. Los otros 2, no nos dicen sus nombres, abandonaron la comunidad y están ahí sueltos. Y nadie sabe quiénes son porque el informe da a conocer, qué curiosidad, los nombres de los 5 que aparecen en mitad monjes, mitad soldados, y al resto los encubren. O sea, hay más de los que aparecen o se señalan como abusadores y depredadores sexuales de menores en mitad monjes, mitad soldados, pero resulta que habrían más y el Sodalicium ni los expertos internacionales decidieron dar sus nombres. Y están por ahí sueltos, en plaza. De los 4 agresores que siguen siendo sodálites, uno ha sido retirado de la vida comunitaria por el superior general, que en ese momento era Alessandro Moroni, con el consentimiento de la Santa Sede. Uno dejó la vida comunitaria, uno ha sido retirado de todo apostolado y del contacto con personas vulnerables, y uno realiza apostolado de manera restringida. O sea, tiene contacto con menores. Todas las víctimas reportaron que confiaban en su agresor en el momento que fueron abusados. Estas inconductas sexuales ocurrieron en distintos lugares, pero principalmente en comunidades del sodalicio. Aquí no deja de ser inquietante que, reitero, luego de dar los nombres de los depredadores sexuales ya conocidos y mencionados en mitad monjes, mitad soldados, suprimiesen las identidades de los 4 aludidos en el último ítem, ¿no? El primero es Figari, ¿no? Se infiere, pero los otros 3 no sabemos quiénes son. Más todavía, 2 seguirían adentro, uno realiza apostolado de manera restringida, y encima, líneas abajo, agregaba el reporte, otro sodálite que ha manifestado conductas señaladas como inapropiadas con adultos y menores, no está permitido de realizar apostolado externo, ni estar a solas o trabajar con menores, y está siendo supervisado por sus autoridades. Uy, qué alivio.
O sea, durante más de 40 años no vieron nada y ahora sí, digamos, resulta que se volvieron moscas, ¿no? No son de mamey. O sea, conociendo los antecedentes de la institución, uno podría quedarse tranquilo de que el Sodalicium este, es capaz de ver cosas que supuestamente no habría visto durante décadas y décadas y décadas. Vuelvo a las cartas vaticanas. De las 8 cartas, donde 6 piden una sanción ejemplar, y todavía creo que ya se venció el plazo, les dieron 45 días a estos 6 sodálites en activo para que dieran su réplica. Bueno, uno de los que recibe su cartita es el sacerdote Luis Ferrollaro Dentone, cura sodálite en actividad, por abusar sexualmente de por lo menos un menor de edad. Ese parece que también se le pasó por la guacha a los consultores externos. Sobre los abusos físicos y psicológicos, este consorcio de expertos internacionales, eran 3, pero que en realidad 2 fueron los protagónicos. McChesney, de Estados Unidos, presentada así por todo lo alto como la número 3 en el FBI, y el irlandés Ian Elliot, que todo el tiempo jugó en pared y en tándem con la cúpula del Sodalicio. Bueno, sobre los abusos físicos y psicológicos, ahí esta comisión de expertos internacionales tuvo observaciones más tímidas, por decirlo de alguna forma, si las comparamos con la primera comisión, ¿no? Que es así, me quito el sombrero por el chambón que hicieron y el diagnóstico y la empatía que tuvieron con las víctimas, a diferencia de estos que, la verdad, hicieron un reportaje para cobrar, un reporte para cobrar. No hay otra explicación. Bueno, ¿qué decía? Al menos 18 sodálites y aspirantes informaron que fueron abusados física y o psicológicamente por 11 sodálites. Hay más, pues, mucho más. Los actos de abuso físico y psicológico ocurrieron entre 1971 y el 2010. 1971 es el año que se fundó el Sodalicio, o sea, desde el saque, ¿no? Es lo que sugiere este informe contradiciéndose. Y el 2010 es el año que Figari, por presión interna de Rocío Figueroa, da un paso al costado con el pretexto de que estaba muy mal de salud, en plan Fujimori, ¿no? Que se iba a morir, que tenía un cáncer. 2010. Pero le debe haber rezado a San Germán o no, sabe Dios qué santo, y Figari está con una salud a prueba de todo y viviendo a cuerpo de rey, también hay que decirlo. De los 11 sodálites que fueron identificados de haber abusado física o psicológicamente eh, por algún aspirante formando u otro sodalite, 2 ya han abandonado el sodalicium. De los 9 infractores que todavía son miembros del sodalicium, los 4 que eran superiores o formadores han sido retirados de esos puestos y los otros 5 nunca ocuparon esos puestos. 2 de los 9 sodalites que siguen siendo miembros del sodalicium no están haciendo apostolado en este momento. Otra vez. Y en una cápite más abajo
se indicaba que este oncenio de maltratadores, y habrían comillas, no incluye a un hermano de quien se reportó que ha acosado verbalmente a varias personas. Este hermano ha reconocido sus problemas de ira y está siendo asistido y supervisado de cerca por las autoridades del Sodalicio. Y aquí dos cositas. Uno de los que se ha mantenido como superior y nada menos que en la comunidad de Denver, una comunidad clave para Jaime Bertel por el tema del dinero, ha sido Eduardo Real. Hasta que, supongo, al recibir su cartita vaticana, pidiéndole explicaciones por el encubrimiento de la pornografía infantil, de la cual no conocemos mayor detalle, la verdad, salvo lo que aparece publicado en Crux. Esto que dice el informe que varios ahí dejaron de mantener el cargo superiores y que era una recomendación además de la primera comisión, que nadie que hubiese tenido cargo vuelva a ocupar el cargo de superior. Bueno, Eduardo Regal hasta hace poquito. Y aunque no dicen el nombre de el hermano que ha reconocido sus problemas de ira, cuando yo leí este informe en su momento, vino a mi cabeza y yo estoy seguro también a la cabeza de los exodálites que están viendo este pequeño espacio, que es para ellos. Pensé en el nombre de Alejandro Bermúdez Rosell, mi amigo Alex, que es una persona, ¿cómo decirlo?, un poco reñida con la caridad, con el sentido humanitario, con la tolerancia, ¿no? Con esas cosillas. Y, y yo crucé los dedos en ese momento para que si ese era el caso, ¿no? La asistencia psicológica, psiquiátrica y farmacológica surtiese efecto. Pero presumo que de repente no se referían a Alex porque luego de recibidas las cartas vaticanas, sale a responder en un tuit a lo bestia que va a defenderse a viva voz y habla, sugiere, ¿cómo se llama?, que en el Vaticano hay gente que no está trabajando bien el caso Sodalicio, asumo que en alusión a la misión Scicluna Bertomeu, ¿no? Bueno, así leímos muchos ese tuit de Alex Bermúdez. Bueno, en adelante, este segundo informe tendía a relativizar algunas cosas. El tiempo de los maltratos, por ejemplo. Decía, los actos de abuso físico y psicológico no ocurrieron todo el tiempo. Ah, no. La mayoría de los abusos ocurrieron sobre todo en los años 80 y 90. Otra mentiraza del informe, ¿no? La crueldad la traducían como falta de madurez. En el, ante la fiscalía, Bertel decía, había un cierto rigor, ¿no? Acá, falta de madurez. Y claro, también decía este informe de los expertos internacionales, hubo formadores que habían realizado actos bondadosos también. Allá. No todo era malo. Ahora sí, hay una cosa que es pues, una mentiraza
del tamaño de la Catedral de Lima, ¿no? Descartaban la existencia de una cultura de abuso textual. No fue la cultura del sodalicium la que causó que los agresores cometieran actos de abuso. Una afirmación que aparece a lo largo del documento. No había cultura de abuso en el sodalicio. ¿Qué tal? La interpretación de McChesney e Ian Elliot era que algunos sodalites, textual, algunos sodalites, no todos, actuaron del mismo modo poco respetuoso y despreciativo que Figari en sus esfuerzos por desarrollar una organización religiosa casi militar. Yo habría quitado el casi, pero bueno. Además era una militar y fascista, que tampoco aparece todo el esquema de formación fascista, ideológicamente hablando. ¿Eh? Bueno, por lo menos en mi época, yo me leí todos los discursos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. Y me leí todo sobre el rumano, el famoso capitán Cornelio Codreanu, el de la Legión de Hierro, que era un héroe, un santo laico para los sodalites, porque era pues ultracatólico y era antidemócrata y antisemita y anticomunista. O sea, un facho de tomo y lomo. Y también leíamos pues cosas, literatura nazi, ¿no? Yo me acuerdo una novela, Piloto de Stukas, que eran los aviones que usaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa era una novela, era una geografía sobre el nazismo en primer término y sobre este piloto nazi, antisemita, que era así una suerte de ídolo para nosotros. Lamentablemente tengo que decirlo así porque era parte del formateo mental, inculcarte esa idiosincrasia fascista. Pero bueno, volviendo al informe. De eso no hay ni rastro en el informe sobre ese tipo de literatura con la que nos intoxicaban y nos envenenaban la cabeza. Entonces, uno debería inferir que por ósmosis, ¿no? Por imitación a Figari, habían algunos casos de sodalites brutales. No reconocía que esa cultura de abuso, esa cosa autoritaria, esa cosa fascista, estaba en el ADN de la institución desde su nacimiento, en su germen, en su simiente. Bueno, y a la Comisión de Ética le dedicaban un acápite completo, para sacarle la mierda, por cierto. Los consultores contratados les achacaban a los primeros comisionados haber, abro comillas, modificado ligeramente su objetivo original de esta manera: buscar la verdad y establecer quién causó el daño, quién fue dañado, qué daño fue infligido y cuáles son los medios más razonables posibles para la compensación. Pero si esa era la objeción inicial, porque además
esa fue la hipótesis de trabajo que esbozó desde el día 1 la comisión. Y Alessandro Moroni no dijo ni mus, por lo que se asumía que ese era el mandato de la comisión. Además, ¿cuál iba a ser el mandato de la comisión si no era ese? Bueno, y de paso señalaba que el documento de la primera comisión no reflejaba el cambio positivo del sodalicio. Cambio positivo del sodalicio. O sea, el escándalo aparece, bueno, estalla las filtraciones que hacemos con Pau a Diario 16 y Caretas el 1 de febrero del 2011 y en agosto de ese mismo año a Diario 16, esta última ya acusa a Figari, la de febrero a Germán Doig, ya eran unos campanazos de alerta importantes, ¿no? Sin embargo, encubren todo lo demás hasta que ya está ahí el asunto con la investigación mitad monjes, mitad soldados, octubre del 2015. ¿En qué momento cambia el sodalicio? Pregunto. Si recién en el 2010 lo sacan a Figari así a escondidas, o sea, no había una voluntad de que se conozca la verdad. O sea, ¿a quién quieren engañar? Bueno, a continuación, el reporte de Marras consignaba otro dato falso, ¿no? Que los testimonios que desfilaron por las oficinas de la calle Vandergen en San Isidro, que fueron alquiladas por el Sodalicium para que la primera comisión, la comisión de ética, trabajara, en San Isidro fueron poco más de 60 personas. O sea, 60 personas que ellos identificaron porque esas personas, porque se les preguntaba, yo participé en esa comisión, yo era el caso número 10, se nos preguntaba, ¿algún inconveniente en que el Sodalicium sepa de tu testimonio, que tú estuviste acá, lo que has dicho? ¿Hay algunas cosas que no quieres que se enteren? ¿No quieres que sepan? ¿O simplemente no se lo decimos? Y a mí, por supuesto, que se entere. Además, ya lo sabían, pero hubo mucha gente, y me consta, que pasó por la comisión, pero puso la condición de que no quiero que el Sodalicium sepa que yo estuve acá, porque se morían de miedo de que el Sodalicium les caiga pues con juicios, demandas, presiones de todo tipo, hostigamientos. Había gente que trabajaba para algunas de los satélites, de las empresas satélites del Sodalicium, no querían que lo despidieran. Entonces, al final, 60 decidieron, ya, ok. Pero la cifra oficial llegó al centenar. Y esto yo lo sé de primera mano. Y ese dato lo pueden corroborar algunos exodálites y algunos sodálites en actividad. Pero acá también se le pasó por la guacha a los expertos internacionales. Y además solamente hablaban en inglés. Entonces, ¿cómo puede empatizar alguien que te habla en otro idioma con víctimas que han sido abusadas sexualmente, dañadas psicológicamente, que han sido esclavas y han sido esclavizadas y han vivido lo que se llama servidumbre moderna, que no tiene nada que ver con los abusos sexuales? Y varios de ellos
no hablaban el inglés o simplemente no lo dominaban. Pero claro, el Sodalicio no pensó en eso y los consultores no vieron ningún inconveniente en eso tampoco porque iban a cobrar un huevo de plata, ¿no? En dólares. Eh, bueno, decía que no todos los testimonios fueron entregados al Sodalicio debido a esta desconfianza comprensible de muchos exodálites frente a la institución. Y decían algo más la ex agente del FBI y el asesor irlandés en su afán de desacreditar y tratar de hacer desandar y salpicar el impecable trabajo de los miembros de la comisión, que fueron Manuel Sánchez Palacios, Rosario Fernández, Maíta García Trovato, Miguel Humberto Aguirre y Monseñor Carlos García Camader. Decía, la Comisión de Ética no llevó a cabo una investigación exhaustiva de todas las denuncias reportadas ni examinó la cultura actual del Sodalicium Christiane Vitae. O sea, siempre tenían algo para tratar de defender la institución. Y en este caso, quemar ese sí, impecable informe de la comisión que precedió a esta. Bueno, el informe de McChesney y Elliot remataba de la siguiente manera. La cultura del sodalicio ha evolucionado de manera positiva en la última década, especialmente después de que Figari renunció como superior general. Y otra estrellita más en la frente al sodalicio. O sea, desde finales del 2010. Y claro, hasta que llegaron ellos, ¿no? Los consultores, que fue mayo del 2016, creo. O sea, en conclusión, Figari actuó solo, como un lobo solitario, y no se conectaba con el caso Doig, que era el número 2, no se conectaba con el número 3 de los 80, Virgilio Levalle, no se conectaba con Jeffrey Daniels, discípulo directo de Germán Doig, no se conectaba con Daniel Murguía, del entorno cercanísimo de Luis Fernando Figari. Los puntos no se conectaban, según los miembros de la comisión. Y luego, por lo que nos hemos enterado, Luis Ferrollaro, por ejemplo, era otro de los engreídos de Figari. Que tampoco hay conexión. Eduardo Regal, acusado de encubrir pornografía infantil, otro de los cercanísimos a Figari, sin considerar a algunos de los secretarios personales de Figari y otros de Doig, pero hablemos de los de Figari, que eran algo más que secretarios privados, ¿no? En algunos casos eran esclavos, eran siervos modernos, no eran abusados sexuales, pero destruyeron su psique y su autoestima a tal punto que les destrozaron la vida. Hasta el día de hoy les cuesta salir adelante en el mundo real. Pero habían algunos secretarios que eran un poquito más que secretarios. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Figari pues actuó solo como un villano solitario que jamás necesitó ayuda para perpetrar sus crímenes durante 4 décadas y nadie se enteró. Solo existieron pues algunos copycats, eh, replicantes o cosas por el estilo, sin conexión entre sí, sin conexión y punto. O sea, si no quedó claro, ¿no?
según la cúpula del Sodalicium de ese momento y el informe, que en eso sí estaban totalmente de acuerdo, Figari actuó solo, no tuvo cómplices, no tuvo encubridores ni apañadores y nadie se dio cuenta de nada, de la cúpula. Probablemente los que estaban más abajo no se hayan dado cuenta de nada, efectivamente, pero los de la cúpula, ya. Eh, claro, según este informe, nadie del entorno de Figari ni de su núcleo fundacional, que era su entorno de confianza, se enteraron de estas cosas, ¿no? José Antonio Buren, el ex arzobispo de Piura y Tumbes y ahora obispo emérito, que no será obispo de nada nunca más. Podrá hacer sus misas en la parroquia de Camacho, podrá celebrar matrimonios, bautizos, hasta confirmaciones, mire. Pero a Piura no vuelve más. Ni siquiera lo van a mandar a Chota. O sea, porque el argumento era, no, nos hemos enterado por la prensa, no sabíamos nada de esto hasta que explota el asunto, ¿no? ¿No? Así, que son la cagada. Eso sí, si alguien merecía un reconocimiento según este informe implacable de los consultores externos, ese alguien era Eduardo Regal Villa, un valiente, un soldadite corajudo que enfrentó a Figari, ex superior general, ex vicario y ahora señalado como encubridor de pornografía infantil por el Vaticano, por el Vaticano. Bueno, un lunes 13 de febrero, después de la propalación después de que se propaló este informe de los consultores externos, apareció Alessandro Moroni, superior entonces, porque ahora ya, después de defender al Sodalicium hasta el final, se fue también Caleta y actualmente vive en Santiago de Chile. Y no quiere declarar a la prensa, no quiere decir por qué se fue, después de todo lo que dijo y defendió al Sodalicium, calladito se fue, caleta. Bueno, salió Moroni en ese momento y para variar leyendo un teleprompter en su canal S, con el rostro grave, ¿no? Adusto, dio cuenta del nuevo informe preparado por sus especialistas a sueldo, ¿no? Y dijo, se trata de hechos ocurridos en el pasado distante. Ah, eso no los hace menos graves, dijo Moroni, pero hace difícil poder sustentarlos con evidencia probatoria irrefutable. Por eso, no podemos señalar concluyentemente la responsabilidad penal de los agresores. Dijo más, la consistencia de los testimonios recibidos y el rigor metodológico de los investigadores. ¡Wow! Que ya no sé cuántas guachas han contado ustedes, pero digamos, hay un montón más que solamente hemos agarrado un acápite. Imagínense los otros. Eh, La consistencia de los testimonios recibidos y el rigor metodológico de los investigadores nos permiten reconocer ante las víctimas la verosimilitud de sus testimonios. Esto lo dijo mientras que
circularon también desde primera hora de ese famoso lunes 13 de febrero del 2017, las fotos de Figari, Doig, Daniels, Levalli y Murguía, ya conocidos en la primera y segunda edición de Mitad Monjes, Mitad Soldados. Y estas fueron las fotos que aparecieron luego en los medios de comunicación de ese momento, ¿no? Que eran medios más independientes de los que existen hoy por hoy, todo hay que decirlo. En paralelo, mi colega y amiga Paolo Ugaz, que se había leído este informe al detalle, declaró para el diario La República y ahí dijo, el informe tiene un gran vacío. No hay ninguna información sobre la cúpula que encubrió lo que pasó en el sodalicio. No se menciona a Jaime Bertel, ¿no? Porque por un lado, una pequeña digresión, por un lado, Moroni dice que hay verosimilitud en los relatos y al único que lo excluyen, porque dicen no creerle, es al exodálite Martín Joy. ¿Por qué? Porque es el único que señala un incidente de connotaciones sexuales con Jaime Bertel y lo sacan. ¿Por, ¿Por qué? Porque se metía con Bertel. ¿Por qué no te puedes meter con Bertel? Porque es el sexualite más importante de la organización, pese a que no tiene ningún cargo. No es el superior general, no es el superior de comunidad, no es formador, no es obispo, no. No. ¿Qué cosa tiene Bertel? La plata. Firma los cheques. ¿Qué más decía Pau? Solo se habla de 4 responsables, uno de los cuales está muerto y otro confinado en Roma. Luego, en Exitosa, la misma Pau dijo, en ninguna parte de desde las 65 páginas del informe se identifica a los encubridores de los abusos. Sin encubridores, los delitos y abusos no habrían durado tanto tiempo. Esto también lo dijo Ronald Gamarra en las páginas de Hildebrand en sus 13. Obvio. Y en las páginas del comercio, sigo citando a Pau, en el informe no se identifica a los cómplices y pretenden decirnos que los abusos eran solamente un problema de algunos individuos. No hay forma de creer, pues, lo que dice el informe. Por su parte, Augusto Álvarez Rodríguez, en su columna diaria de La República, del 16 de febrero del 2017, escribió, el informe tiene más de un vacío que no debe dejar de investigarse. Las personas mencionadas como violadores ya eran conocidas. No se aporta información sobre otros pederastas que aprovechaban esta organización para su sadismo. Hay otros abusadores cuya identidad aún no ha sido revelada. El informe no incluye información sobre las personas que, de distintas maneras, encubrieron a los violadores del sodalicio. Y por último, Rosa María Palacios también le entró al trapo. En ese momento Rosa María no tenía la videocolumna que tiene ahora en la República, tampoco tenía su programa en Radio Santa Rosa, en ese momento tenía un blog. Y en ese blog escribía textos sobre la coyuntura y en uno de esos se leyó el informe de los consultores externos contratados por el sodalicio que trabajaron a destajo para este asunto y escribió lo siguiente. No se admite una culpa institucional, algo básico. Las culpas, dice Rosa María, son individuales en el informe. No se admite conspiración entre los miembros, pero incongruentemente se admite abuso sexual de una misma víctima por parte de 2 autoridades. Además, se hacen públicos los nombres de Figari, Doig, Daniels y Levalli, pero no los nombres de personas que aún están en el sodalicium y que perpetraron abusos físicos y psicológicos. No se entiende el porqué de la diferenciación, salvo
la de la protección de los abusadores y por ende del sodalicium y la no reivindicación de las víctimas. No basta con decir que estas personas no tienen hoy cargos de dirección o no están cerca de menores. Hay 5 que son, pero no te digo quiénes son. ¿Es en serio?, se pregunta Rosa María. ¿Qué credibilidad puede tener este argumento frente a los padres de familia? Parece que el objetivo del sodalicio, más que ayudar a las víctimas, es salvarse de la disolución. Para hacerlo, han utilizado una estrategia que se hace evidente en el documento. Para variar, lo dice con la claridad que la caracteriza, ¿no? Bueno, en ese mismo texto, Rosa María enfatizaba también las 3 conclusiones que, por decirlo menos, resultaban preocupantes. Uno, Figari y los otros que aparecen con nombre y apellido actuaron solos. O sea, el sodalicium está limpio. 2, todo ha prescrito. Los hechos son muy remotos, imposible seguir un curso de acción penal. 3, vamos a reparar con 2,8 millones de dólares a las víctimas. Y ahí no se especifica, esto lo digo yo, cuánto fue lo que costó la contratación del bufete del estudio de abogados norteamericanos que hizo de mediador con los 3 consultores externos. Lo que se pagó ahí está comprendido en los casi 3 millones de dólares. Y Rosa María terminaba diciendo, las 3 premisas son débiles. Si Figari conocía de los abusos sexuales de Doig, Daniels y Levalli y los tapó, como afirma el documento, ese solo hecho implica una conspiración. Correspondía a la denuncia penal inmediata y no se hizo. Otros miembros de la organización también conocían de lo ocurrido por las medidas tomadas contra los victimarios mientras permanecían en el sodalicio, tal como relata el mismo documento. El propio documento, añade Rosa María Palacios, indica que hay reportes informales desde muchos años atrás sobre estos abusos. En el caso de Daniels y Levalli, dan cuenta de que estos reportes no fueron debidamente atendidos. El total de víctimas no hace sino crecer informe tras informe. Y lo del dinero, remata, es vergonzoso. El Sodalicium es hoy una organización muy rica. Eso en el 2017. Lo sigue siendo, además. Sus inversiones inmobiliarias podrían ponerse en una situación complicada si las víctimas optan por la vía civil. Pero no es dinero lo que piden. Lo que exigen es que se reconozca el daño que se les hizo. También piden justicia. Si se reconocen las culpas de Figari, se está reconociendo implícitamente la falta de carisma en la fundación del Sodalicio. Y si no hubo carisma, la fundación es nula. Para explicarlo en sencillo, dice Rosa María, las verdaderas intenciones de Figari al fundar el Sodalicium no fueron santas. Fundó una organización para la satisfacción de sus apetitos personales, sexuales, de poder, de sumisión, y ese acto de fundación tiene vicio de origen. Sospecho, y ahí termina, que la lucha del sodalicium es salvar el acto fundacional. No veo a la larga cómo eso sea posible. El camino más corto es reformar la organización y refundarla con un verdadero carisma cristiano. Seguir tapando el escándalo solo genera más escándalo. Y esto lo escribió el 16 de febrero del 2017 y dejo constancia que el texto de Rosa María Palacios parecía
y sigue pareciendo una profecía autocumplida. Hasta la próxima semana. ¡Chao!